Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Vamos a hacer un poquito de historia. En la década de 1950 fue más o menos el comienzo, por así decirlo, de un periodo nuevo para la física, porque se estaba preparando ya los primeros aceleradores que superaban las energías de 1 gigaelectronvoltio. Y claro, los experimentales pues ya no tenían, levantar globos aerostáticos para intentar cazar algún rayo cósmico o partículas extrañas, sino que ahora ya se podía crear esas partículas y estudiarlas allí mismo en el laboratorio. Así que el tema experimental estaba realmente en auge por aquella década. Y claro, en ese momento los físicos teóricos tenían que dar alguna teoría para las partículas que se detectaban y sobre todo ver qué esquemas teóricos se ajustaban lo mejor posible a esa situación. Y como siempre ocurre cuando hay algo nuevo, pues hay múltiples maneras de afrontar un mismo problema y los físicos teóricos así lo hicieron y crearon herramientas diferentes e incluso parecía que era pues completamente diferente una teoría de otra para intentar describir la misma física. Es decir, aquello parecía bastante un caos. Pero afortunadamente en 1954 llegó Young y Mills y propusieron un esquema matemático que en principio podría ser bastante útil para explicar la interacción fuerte, que entre otras cosas une los protones y neutrones en el núcleo. Y yo creo que es conveniente explicar una pequeña anécdota que si hubiera salido mal, no sé si estaríamos hablando del modelo estándar hoy en día. Resulta que en febrero de 1954, Robert Oppenheimer invitó a Young a presentar ese trabajo que os he dicho que luego más tarde se publicaría, en un seminario en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en New Jersey. Y resulta que Pauli estuvo presente ahí. Y se cuenta que había estado persiguiendo un pensamiento similar a Young Mills, pero lo había dejado después de encontrarse con lo que parecía ser un problema espectacular, que en esas teorías la masa del nuevo campo que aparece tiene que ser cero. Y Pauli sabía que en las teorías abelianas, que ya veremos lo que es, como la electrodinámica cuántica, está bien si la partícula portadora de la fuerza es cero. De hecho, todos sabemos que en el electromagnetismo el fotón tiene masa cero. Pero claro, extender esa teoría de campos a los hadrones requería, como ya veremos, una teoría no abeliana. Y se sabía en aquel momento que algunas partículas portadoras de fuerza sí que tenían masa. Por lo tanto, eso hacía que la teoría de Young y Mills pues no fuera válida, porque no daba masa a algunas partículas portadoras de la fuerza. Y entonces resulta que cuando estaba haciendo el seminario, pues Pauli, muy malhumorado y parece como enfadado, pues interrumpía constantemente el seminario de Young y exigía conocer, digamos, la masa de ese nuevo campo que estaba proponiendo Young y Mills, ¿no? Y entonces Young le dijo que no lo sabía y seguía con la presentación. Pero Pauli volvía otra vez a interrumpirlo con la misma pregunta y entonces Young respondió finalmente que ni él ni Mills pues no habían llegado a ninguna conclusión definitiva. Y entonces Pauli se dice que respondió que eso no es una excusa y lo hizo de manera tan hostil que Young se sentó angustiado e inseguro. Total, que después de un silencio incómodo, pues Oppenheimer dijo, deberíamos dejar que Young proceda, ¿no? Total, que lo hizo, pero con el resto de la presentación teniendo un sabor así extraño, porque claro, la pregunta de Pauli tenía todo el sentido del mundo. De hecho, Pauli de alguna manera puso voz a lo que hubiera dicho toda la comunidad de físicos por aquel momento, que la teoría de Young-Mills tenía un problema muy grave que la hacía, poco más que un experimento matemático. Bonito, pero que no tiene utilidad. Entonces, después de esta amarga experiencia, Young regresó a Brookhaven y después de la charla en Princeton, tanto él como Mills, después de hablar y ver si tomaban la decisión de publicar o no, pues felizmente publicaron su idea. Se dice que años más tarde, Young dijo que básicamente la razón por la cual publicaron ese artículo es que, en palabras textuales, es que la idea era hermosa y debería publicarse. Y ese artículo salió en octubre de 1954, pero se recibió el 28 de junio de 1954. Como veis, ese artículo se llama Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance, pero hoy en día se le conoce como el modelo Young-Mills o la teoría Young-Mills, digamos, ¿no? Por su relevancia abrumadora y como digo, en el modelo estándar. Así que hoy en día la frase Young-Mills se puede usar de dos maneras.
para referirse al esquema específico propuesto por Jan Mills en 1954, o como abreviatura de cualquier teoría gauge no abeliana del tipo que ahora es fundamental para modelo estándar. Y con respecto al problema de Pauli, claro, fueron 20 años de aventuras, de giros inesperados, de momentos dramáticos, de subtramas. Al final se descubrió que un mecanismo de ruptura espontánea de la simetría fue lo que solucionó el problema que aparentemente era insuperable de la teoría de Jan Mills. O sea que había una cierta esperanza, pero ya no fue hasta 1970 cuando se demostró que el modelo de Jan Mills era lo que se llama una teoría renormalizable, y entonces ya sí que la gente se puso en serio. Eso, ya digo, fue en la década de los 70. Y bueno, la historia continúa con final feliz, y hoy en día pues la teoría de gauge de Jan Mills pues es la base de todo el modelo estándar. Muy bien, pues nada, esta introducción era simplemente para motivar lo que va a venir en los próximos capítulos. No sé exactamente cuánto van a durar, no sé si 1 o 2 vídeos, pero el caso es que lo que vamos a hacer es una pequeña excursión para explicar el modelo de Jan Mills, y no os preocupéis porque vais a ver que se puede seguir muy fácilmente, lo haremos con cuidado, y de hecho pues lo que vamos a hacer es plantar la semilla de cuando hagamos, que no sé si lo haremos o no, pero bueno, ya veremos si hacemos cromodinámica cuántica o la teoría o la fuerza débil, etcétera. Pues lo que hagamos en estos próximos vídeos va a ser la base de eso, así que va a ser algo muy muy poderoso. Pero nosotros, una vez hecho eso, simplemente nos dedicaremos justo a la teoría gauge de la electrodinámica cuántica, que ya veréis que es bastante sencilla, y eso va a implicar la aparición del campo electromagnético. Entonces ya veréis que va a surgir de forma natural, y también la forma en la que va a interaccionar con los electrones, y además nos dará la forma también de las ecuaciones de Maxwell, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a partir de una idea fascinante, y eso implicará la existencia del electromagnetismo tal y como lo conocemos. Y es entonces cuando ya iremos al campo electromagnético y plantearemos las ecuaciones de Maxwell en la versión relativista, solucionaremos las ecuaciones, etcétera, 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 y ya lo dejaremos todo preparado. Además, mataremos 2 pájaros de un tiro, porque no solo haremos el electromagnetismo, sino que vamos a plantear cómo tiene que ser el lagrangiano de la electrodinámica cuántica. Es decir, las ventajas que tiene este método o este modelo de Jan Mills son insuperables, francamente, aparte de una extrema belleza. Así que nada, perdonadme que este vídeo sea solo un señor hablando, pero quería deciros un poco qué es lo que va a pasar en estos próximos vídeos, que no voy a tardar mucho en publicar porque, como ya he dicho en redes sociales, tengo muchísimas ganas de explicarlo. Así que muchas gracias por ver esta pequeña intro, y nos vemos en el siguiente capítulo ya con manos a la obra.